el yin está la fuerza negativa femenina, que se encuentra en lo frío, en lo oscuro, en lo suave, en lo húmedo, en lo misterioso, en lo secreto, en lo cambiable, en la sombra, en el agua y sobre todo en la sombra del lado norte de una colina. Ahora bien, ellos dicen, el cielo es el yang y la tierra es el yin. El cielo es lo bueno, la tierra es lo malo. Da un parecido a la filosofía griega, ¿no? De Platón, donde se veía el mundo de la sombra y el mundo de lo real. Ahora, ¿cómo ellos conjugan el concepto del yang y del yin? Ellos dicen que ambos son necesarios para el universo. Y cuando ambos están en armonía, es decir, cuando ambos se complementan en el proceso, entonces son buenos. Ahora, la pregunta es, ¿quién logra esa armonía entre el yang y el yin? Pues ellos dicen que esa armonía se logra a través del Tao, de taoísmo. A través del Tao. ¿Qué es el Tao? El Tao es un medio, el Tao es un camino. El Tao es el medio de la naturaleza. El Tao es el punto armónico entre el yang y el yin, que produce la transformación, que produce el cambio. Por ejemplo, ellos dicen, una persona puede acercarse al peligro. Ese es el yin. Pero ¿qué sucede? Cuando percibe el peligro, se va corriendo ¿a dónde? Al yang. Y desde luego, ¿qué lo hizo correr al yang? El Tao. El Tao. El Tao es el punto medio que produce ¿qué? Que produce el efecto. En ese sentido, ellos dicen, el yin y el yang fueron buenos, porque el yin le advirtió el peligro. El yang le dijo, yo te refugio, y el Tao le dijo, corre. ¿Se da cuenta el concepto filosófico cómo es? Ahora bien, fíjense qué interesante. Cuando uno lo ve en el concepto de similitud, está muy bien. Oye, esto tiene una lógica, pero el único problema aquí es que en el mundo filosófico chino, el Tao es esa intuición que el hombre recibe del yin, del yang, del cielo, para salvarse. En la filosofía cristiana, el Tao es Jesucristo, el medio, el vehículo, el que salva al hombre de la condenación y lo pone en paz con Dios. De luego, puede tener una similitud conceptual, pero hay un abismo extraordinario en la doctrina. Para un chino, dice, no muchacho, el Tao mío es esa intuición que me produce el yang. Pues quédate con tu yang y con tu Tao, que yo opto por declarar que Jesucristo es el medio propiciatorio para mi vida. Ahora bien, déjame ver si en 5 minutos más, porque hay un querido hermano que yo quiero atender unos minutos antes de irme para la funeraria, atender esa responsabilidad que tengo. Pero déjeme ver si puedo hablar un poquito sobre los dos sabios de la China que produjeron el concepto taoísta y hablar un poquito sobre la vida de Confucio, y ahí lo vamos a entender mejor. El que desarrolló el concepto del taoísmo era Lao Tse o Lao Tzu, como le querramos llamar, que significa el viejo maestro. Según la tradición, él nació en la provincia de Honan en el año 604 a.C. 6 siglos antes de Cristo nació. Después de trabajar en la corte del emperador, se hastió y renunció a la corte, como sabio, como consejero de la corte. Decidió huir de la sociedad y se marchó al occidente ignoto. En una carreta de bueyes, donde iba huyendo, llegó a un puesto de frontera. Allí el guardián lo reconoció como el gran sabio y le suplicó que se quedara
hasta escribir los puntos principales de su filosofía, cosa a la que Lao Tse o Lao Tzu respondió, y entonces se quedó, y así fue que compuso el Tao Te Ching, que es la Biblia del taoísmo. Luego dice que se perdió de vista en un desfiladero de la montaña, nunca se volvió a ver, pero sus enseñanzas se quedaron a través de su Biblia del Tao Te Ching, y desde luego se encontraron que sus enseñanzas eran nobles, eran apacibles, su orientación religiosa era dejar que las leyes de la naturaleza condujeran prácticamente la vida del ser humano, y desde luego a su Biblia, a su consejo, a su sabiduría, él no le otorgó nombre, no le puso ningún nombre, simplemente lo dejó como él lo concibió. Pero desde luego su doctrina ha ido trascendiendo, ha sido cambiada, ha sido sincretizada, y desde luego la sincretizó, la adornó la filosofía china antigua, después vino el budismo también y la adornó, y al día de hoy, el taoísmo se ha convertido en una religión de viejos ritos supersticiosos, y destruyeron el concepto de la noble armonía del camino que su fundador creó, a tal punto que los críticos en religión dicen que si Lao Tzu viniera a la tierra, viniera a la China, no reconocería la religión que lleva el nombre de su doctrina, porque su religión, que era una religión donde él sí mantuvo los conceptos de sus ancestros, pero obviamente no tenía la intención de desarrollar toda esa mística de magia que se ha ido desarrollando. Ese es el fundador del taoísmo. Confucio, por el otro lado, nació en el seno de una familia pobre pero aristócrata, en la provincia de Shantou, en el año 551 a.C. El nombre de su familia era Kong, por eso es Kong-Se-Fu, y se conoce como el Kung Fu, ¿no? Su práctica religiosa. Confucio en su juventud estudió historia, estudió poema, estudió música antigua de China, y desde luego, como dije al principio, quería ser un político, quería ser un estadista, un hombre de Estado. Pero finalmente tuvo más éxito como maestro. Y la evidencia, oiga bien, la evidencia de su éxito es que no podemos negar que 2500 años después todavía hay quienes siguen su filosofía del Kung Fu. Eso no lo podemos negar. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que aceptar que hay millones de personas que siguen esta filosofía. En el año 479 a.C. enfermó para morir. Y cuando estaba en el lecho de enfermedad dijo: el hombre sabio se marchita como se marchitan las plantas. Precisamente nunca habló de divinidad, nunca habló de algo que le distinguiera, simplemente sí, porque su tradición lo creía, pero no eran cosas que él enarbolaba, simplemente eran cosas que él las aceptaba porque él trabajaba con el ahora, él no trabajaba con la trascendencia. Desde luego convino con el fundador del taoísmo, porque era parte de la deferencia filosófica que se tenían los filósofos en aquel tiempo, y obviamente pues entendió que lo que postulaba Lao Tzu era también principios y valores morales y éticos con cierto arraigo a las tradiciones antiguas, antropológicas de los chinos. Cuando la Biblia dice que el que no conoció la ley será juzgado sin ley, sí, ¿eso es para salvación? Desde luego. No hay otra manera de entenderlo. Pues entonces entendemos que esa filosofía, ¿verdad? Sí. Pues se observan, ¿verdad?, estos preceptos. Bueno, cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar sorpresa. Yo entiendo que cuando yo llegue al cielo, gente que yo mandé para el cielo, probablemente no me los encuentre allí.